Hola a todas y bienvenidas a mi canal de Sets Menopáusicas. Hoy estamos aquí en Hablemos de Menopausia con Débora García. Débora es fisioterapeuta y ella está especializada en suelo pélvico. Entonces voy a darle paso a mi supercompañera para que también nos cuente ella un poco, se presente, nos diga pues un poco en qué trabaja y luego pues hablaremos sobre menopausia y suelo pélvico, a ver qué cosas suceden. Así que, Débora, te doy paso. Cuéntanos un Muy poquito quién buenas. eres y qué haces. Bienvenidas a todas. Y bueno, yo soy Débora, soy fisioterapeuta, como ha dicho Neus, especializada en suelo pélvico, en embarazo y menopausia. Y nada, básicamente lo que hago es ayudar a las mujeres en su camino durante cualquier etapa de su vida. En el caso que haya algún problema, ¿no? De suelo pélvico, de zona abdominal y de toda este área, para decirlo de alguna manera. Súper, genial. Pues primero de todo, agradecerte muchísimo que estés en este espacio, que seguro que vamos a ayudar a muchas mujeres a entender un poquito más qué sucede con su cuerpo y más específicamente en su suelo pélvico cuando entramos en esta etapa de menopausia. Así que gracias por estar aquí. Vamos a intentarlo. Gracias a ti por invitarme. Un placer, como siempre. Pues nada, Débora, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito en términos generales, que nos explicaras un poco a nivel físico y a nivel un poco también fisiológico, qué es lo que puede suceder en las mujeres cuando entramos en esta etapa de menopausia, qué cambios podemos experimentar. Bueno, decir que la menopausia es ya cuando llevas un año sin tener la menstruación, pero que antes empezamos a sufrir cambios a partir de los 35, 40 años más o menos, que sería la perimenopausia. Ahí las hormonas empiezan a fluctuar un poco. Vale, En ese sentido, es importante saberlo porque puede ser que a lo mejor pues tengamos como cambios en el cuerpo y que digamos, jo, es que estoy más cansada o es que duermo peor, es que tengo más calor o todas estas cosas, ¿no? Entonces, que es importante que se sepa que ya de antes puede ser que empecemos a sufrir estos cambios. ok, Bueno, a nivel físico y fisiológico hay varios cambios, sobre todo los cambios hormonales, como bien os digo, que es la disminución de los estrógenos y la progesterona. A medida que los estrógenos disminuyen, el estado de ánimo también fluctúa y el deseo sexual también reduce el deseo sexual, ¿no? Y afecta a la lubricación vaginal también. ajá, muy bien. Después también lo que suele pasar es que hay la disminución ósea, ¿vale? Que por eso tenemos como más tendencia a tener osteoporosis, Ah, debido al cambio, porque el calcio no se absorbe como debería o como se absorbía anteriormente, y lo que hace es eso, pues intentar prevenir caídas, en el caso de ya más adelante, tener suplementación adecuada ok, y estas cosas. ok, qué interesante. También, sí, perdón. Ujú. La piel y las mucosas también cambian. A medida que va pasando los años, lo que hace la vagina, la mucosa de la vagina es hacerse más fina, entonces puede ser que tengamos también afectación en la lubricación vaginal, provocando, por ende, dolor en relaciones sexuales. Que es aquí un punto donde creo que muchas mujeres se quejan, ¿no? de la famosa sequedad vaginal, que tenemos a muchas mujeres que se nos resignan un poco en este punto, ¿no? De decir, es que, bueno, ¿qué hacemos con la sequedad vaginal, ¿no? O sea, es algo inevitable, es natural, solo me pasa a mí, le pasa a todas las mujeres. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Es muy común, y lo que se puede decir es que tiene solución, pero no es de un día para otro, es algo que es progresivo y que se tiene que trabajar. Ujú. Yo siempre digo que al igual que tú le das amor a tu cara, ¿no? Cuando te pones las cremas, cuando te maquillas, todas estas cosas, pues también hay que darle amor a la vulva y a la vagina. Entonces, o sea, cuando hay amor, cuando hay cariño, la mucosa lubrica, bueno, la mucosa, las glándulas Sí. lubrican. Entonces, también hay que intentar no confundir el flujo con la lubricación, son Ay, cosas diferentes. pues sería muy interesante que nos explicaras un poquito más, porque no creo que lo sepamos muchas, así que por favor, explícanos El esto. flujo, el flujo viene, digamos, de la zona de la vagina, ¿no? Es como una lubricación o sea, lubricación no, es como algo que sale de la vagina. Y la lubricación es de las glándulas. Hay varias glándulas a nivel vulvar, a nivel vaginal, que son las que provocan cuando nos excitamos, provocan esa lubricación. Ok, entonces, ¿qué es Así en lo que términos cortos.
¿Qué es lo que se disminuye entonces con la entrada de la Se menopausia? disminuye la lubricación. Vale, ok. Sí, el flujo puede ser que sea más, puede ser que sea diferente. El flujo, digamos, es el que nos indica el estado de salud de nuestra vagina. Interesante. Claro, y al disminuir entonces la lubricación es como comentabas antes, ¿no? Es lo que luego provoca esa sequedad vaginal y que Exacto, haya eso es. fricción a la hora de mantener relaciones sexuales, como comentabas, Eso ¿verdad? es. Ujú. Eso es. También puede ser que si han tenido partos, que no siempre tiene por qué ser por los partos, pero Claro. los partos son un factor de riesgo a añadir, porque claro, si has tenido un parto vaginal, puede ser que te hayan tenido que hacer una episiotomía o has tenido un desgarro natural, pero hay una cicatriz, entonces puede ser que después de años sin tratar esta cicatriz siga dando dolor. Entonces es algo que se normaliza, pero que no debería normalizarse, porque es común. Pero es lo mismo que decimos, ¿no? Igual que las pérdidas de orina, es algo que es común, pero no tenemos que normalizarlo. Eso es como muy interesante, ¿no? Que parece ser que como es algo, como bien dices, común, tendemos a asociar común con normal, ¿no? Y al decir, Exacto. bueno, pues como lo hemos asociado a normal, pues incluso Mm, eso nos lleva a pensar que no podemos hacer nada, ¿no? eso es. Y yo creo que ahí, ¿no? Ahí ya puedes entrar tú también más en ese tema y te desciende la libido. O sea, ya no solo a nivel hormonal, sino que también, pues, si a lo mejor tienes dolor en relaciones sexuales, como que ya te apetece menos también. Efectivamente, está clarísimo. Al final, nuestro cerebro asocia muchísimo con la recompensa o con el castigo, porque al final sentir dolor es como para nuestro cerebro un castigo, entonces va a evitar todo aquello que le Mm, produce malestar. Y si sentimos dolor en nuestras relaciones, ya bien sea porque en este cambio hacia la menopausia tenemos esa sequedad vaginal y pues la penetración sobre todo nos molesta, provocándonos incomodidad o dolor, pues claro, mi cerebro va a decir, oye, esto no me va bien, no me gusta, me duele, no quiero hacerlo. Por lo tanto, disminuirá la libido. Entonces se juntan estos dos puntos, el tema hormonal y el tema de que físicamente esta práctica sexual ya no me viene tan bien. claro. Además, también el cambio, pues el cambio hormonal hace que la composición corporal también se modifique. A nivel abdominal, pues tenemos tendencia a acumular más grasa, a nivel de muslos. Entonces, esto puede ser que también a lo mejor de nivel, o sea, de cara a sentirte bien contigo misma, pues también te suponga una Sí. limitación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Sí, sí, creo que esto es algo que deberíamos poner bien sobre la mesa y hablarlo un poco más extendidamente, y es el aceptar que sí o sí va a haber estos cambios. En algunas mujeres serán más evidentes los cambios y en otras serán menos evidentes, pero creo que es muy importante que desde el punto de vista profesional podamos explicar, y sobre todo tú, ¿no? Que puedas explicar bien cuáles son estos cambios que es que son naturales, que no podemos evitar, ¿no? Son naturales, entonces no tenemos que resignarnos ni luchar contra ellos, sino más bien hacer un trabajo de aceptación de que esto va a suceder, de que no podemos darle la vuelta al reloj hacia el otro lado, ¿no? ojalá se pudiera, pero no es el caso y hay que intentar, pues eso, lo que tú dices, aceptarlo, ¿no? Es duro porque nuestra vida es un constante cambio, somos como muy cíclicas. Con el ciclo menstrual ya se sabe. Luego a nivel del embarazo y el posparto, sobre todo en el posparto, es una aceptación muy grande porque es de muy poco tiempo has tenido un cambio muy grande y de repente te ves que no estás en tu cuerpo, que además una personita depende de ti y todo esto. Y luego ya en la menopausia, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es como aceptar ese cambio de que voy a dormir peor, voy a tener menos deseo sexual, voy a estar como más cansada, voy a tener más calor, todas estas cosas. Mm. Sí, creo que sería interesante que pudiéramos hablar un poquito más específicamente de lo que comentabas antes acerca de que la grasa corporal como que sufre modificaciones, ¿no? Que has explicado esto. Creo que sería muy interesante que lo pusiéramos sobre la mesa, ¿no? Decir, oye, esto va a pasar. Y no significa absolutamente nada negativo, simplemente es que va a suceder y un poco qué podemos hacer con esto. Pues lo que se debe hacer es llevar una alimentación variada y equilibrada que sea antiinflamatoria en el caso que tengas algún tipo de patología o de intolerancia a algunos alimentos. Ujú. Porque lo que suele pasar es como que
toleramos mucho menos según qué alimentos, ¿no? A lo Mm, mejor yo me pongo como yo, por ejemplo, mi caso, yo antes podía comer de todo y ahora noto que mi barriga se abomba con cualquier cosa, con a lo mejor un trozo de pan o la pasta o pizza o lo que sea. Entonces, esto es normal que vaya pasando, si os pasa, ir a un profesional y que os ayude a saber qué es lo que os sienta mejor o lo que os sienta peor. ujú. Y luego también en cuanto al tema de composición corporal, no se puede hacer gran cosa, pero sí que el ejercicio es un buen aliado en este caso. ¿Qué es lo que recomiendas tú como fisioterapeuta? Pues ejercicio de fuerza sobre todo, lo que yo suelo recomendar es ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque el ejercicio de fuerza hace que los músculos como que asienten, por decirlo de alguna manera para que se entienda, el hueso. El hueso, digamos que se forma a través de la fuerza que esos músculos ejercen, o esos tendones, mejor dicho, ejercen en ese hueso. Entonces, para que cojan más fuerza, para que puedan tener más sostén, lo que se recomiendan son ejercicios de fuerza para eso, ¿no? Para que la carga siempre nos ayuda. No sé si habéis escuchado alguna vez, los astronautas llegan con mucha osteoporosis por eso. ¿Por qué? Porque la gravedad no les afecta. Claro, Entonces, todo lo que sea gravedad, todo lo que sea carga, obviamente controlada, que tú claro. sepas cuál es tu carga ideal para no poder lesionarte después, porque encima a lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero, pero el ejercicio de carga se ha demostrado que va súper bien para el tema de la osteoporosis. Qué interesante. Bueno, y ahora Sí. que hablamos de todo esto, como que también me interesaría mucho que hablásemos sobre qué sucede en la vagina, por ejemplo, con todos estos cambios. O sea, qué cositas Pues suceden ahí y qué podemos hacer también. a nivel vaginal, lo que decíamos, ¿no? Sobre todo puede haber o por esfuerzos, a lo mejor también hay estreñimiento y eso no se tiene en cuenta, estreñimiento crónico de hace años y años, que a lo mejor tienes por la necesidad de empujar porque a lo mejor estás 3 días sin ir al baño, o en el parto has tenido varios partos, o has tenido un parto traumático y ha habido un prolapso, por ejemplo. Un prolapso, para quien no lo sepa, es un descenso de las vísceras pélvicas por la vagina. La vagina, digamos, que es como si fuera un tubo, tiene la parte anterior y la parte posterior. Pues en la parte anterior está la vejiga y en la parte posterior está el recto y encima está el útero. Entonces puede ser que esas paredes tengan debilidad y puede ser que por delante pueda bajar la vejiga o por detrás del recto, o si hay un prolapso muy grande puede bajar también incluso el útero. Entonces, eso es porque la mucosa y el tejido se ha ido debilitando. Mm, Entonces, habría que echarle un vistazo siempre por el tema de incontinencias de orina, puede haber de esfuerzo o de urgencia. La de esfuerzo es pues al toser, al reírte, ¿no? Lo de memeo de la risa no es porque sí, es qué porque interesante. realmente hay mujeres a las que les pasa, que es que se mean por reírse, o ataques de estos fuertes, entonces se mean. Y eso es preocupante porque les afecta en su calidad de vida, les afecta pues a la hora de tener una vida normal, ¿no? Una vida activa, al correr, por ejemplo. Hay mujeres Mm, que antes corrían que a lo mejor pues tienen pues la vagina más debilitada, la zona, la musculatura, el tejido, todo esto más débil. Entonces lo que pasa es que al correr, al impacto, hay pérdidas de orina. mm, O, por ejemplo, pues lo que decimos, ¿no? Si a lo mejor hay algún prolapso, pues también te puede afectar en eso, en dolor en relaciones sexuales, algún tipo de molestia tipo como si tuvieran un tampón mal puesto, algún bulto. ¿Qué más? También podría ser incontinencia, o sea, incontinencia fecal, no, por ejemplo, el estreñimiento ocasiona, podría ocasionar, mejor dicho, prolapso de recto, pero a su vez ese prolapso de recto puede provocar que haya más estreñimiento. ¿Por qué? Porque el recto se va por la vagina, tienes que intentar apretar para que pueda bajar por el recto. No wow. sé si me estoy Sí, explicando. sí, te explicas, te explicas. Mm, Entonces, es como hay diferentes problemas que pueden pasar, ¿no? Que nos pueden ocurrir, aparte del dolor en las relaciones sexuales como tal, eh, que pueden ocurrir en esta etapa. Entonces, ¿qué recomiendas tú como fisioterapeuta de suelo pélvico para intentar prevenir un poco todo Pues esto? depende un poco de lo que se tenga, ¿no? No todas somos iguales, no es sota, caballo, rey y Claro. todas nos va a ir súper bien una cosa y a todas nos va a ir súper bien otra. Eh, Depende un poco, pues también la alimentación hace mucho, Mm, el ejercicio, tenemos que intentar, los famosos Kegel son buenos, pero no son la panacea, es decir, hay que meterle más cositas.
más movimiento, más ejercicio en carga, lo que decíamos antes, ¿no? Para ver cómo ese suelo pélvico se va adaptando a nuestra vida, porque claro, nuestra vida es hiperpresiva, es decir, hay presión en el abdomen, no puedes estar sin hacer presión. Tú cuando coges a tu hijo, cuando coges la bolsa de la compra, cuando subes escaleras o corres a coger el autobús, todo esto es presión. Wow. Entonces, Creo que sería súper interesante que nos hablaras un poquito más de los famosos ejercicios de Kegel, porque creo que tú si buscas en Google, vale, mujer en menopausia, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida sexual? Lo que te sale es, toma, haz Kegel. Y siempre hay que... yo creo que ahí puedes contarnos un poquito más sobre esto. Vale, lo más importante, yo creo que lo más importante para entender los Kegel, que no sean la panacea, es que en el suelo pélvico hay, bueno, las estructuras, es un conjunto de estructuras, no es un suelo pélvico, no es un músculo y ya está, hay diferentes estructuras, entre ellas están los músculos, pero también hay, están las vísceras y está el tejido conectivo, que se le llama, que el tejido conectivo, digamos que es ese sostén, ¿no? Que hay alrededor de los músculos. Hay musculatura lisa, que la musculatura lisa es pues como la musculatura del corazón, que late solo, es decir, que es involuntaria. Y está la musculatura voluntaria, pues que como el bíceps, ¿no? Pues yo levanto, quiero levantar el brazo y hago este ejercicio, pero la musculatura lisa no, la musculatura lisa trabaja de manera refleja Ok, que, que tú no haces nada conscientemente para que eso pueda trabajar. Entonces, lo que hay que entender es que nuestro suelo pélvico, de un 100% que tenemos de todo el tejido, el 80% es tejido y el 20% es músculo, es decir, es ajá. súper poquito en comparación. Pero es que de este 20% de músculo, si lo cogemos como un 100%, el 80% es musculatura involuntaria y el 20% es musculatura voluntaria. Madre mía. Entonces, es una ínfima parte, por decirlo, yo que sé, un 10% de ese 100% del conjunto. Madre mía, o sea Entonces, que sí, que los Kegel trabajas. claro, sí, trabajar muy poquito. Entonces, es verdad que es interesante, que es importante, pero a lo mejor para mí, como yo, como fisio, en mi opinión personal te hablo, ¿eh? No, a lo mejor no es tan importante una musculatura fuerte que a lo mejor me mantenga esa tensión todo el rato, sino que sea algo funcional, que cuando tú tienes un esfuerzo, pues pueda trabajar Mm. sea capaz de intentar controlar esas pérdidas de orina. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Yo creo que aquí podríamos llegar a una conclusión, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no con esto, pero que básicamente cualquier mujer que esté en esta etapa de menopausia y que perciba que hay algún cambio en su suelo pélvico, que haya pues un poquito de incontinencia, que haya notado pues empieza a tener molestias en la penetración o cualquier cosa diferente que genere malestar, Exacto, teléfono y al fisio de suelo pélvico. O sea, por creo que supuesto. debería de ser algo como que esté por mano, ¿no? Así como vamos a la revisión de la ginecóloga una vez por año, pues es como, vale, pues cuando vamos cambiando de etapas donde sabemos que sí o sí vamos a Ujú. sufrir una serie de cambios en nuestro organismo porque es lo que toca en esta etapa, es como pues revisión a todos los profesionales que nos pueden echar un cable para disminuir el efecto, las consecuencias de estos Entonces, cambios. exacto. Y también añadir, por ejemplo, que también hay, que se me olvidó decirlo, que también puede ser que haya hipertonía en la musculatura, es decir, que haya mucha tensión, exceso de tensión en esa musculatura y por eso puede haber dolor en las relaciones o incluso estas pérdidas de orina, porque me he encontrado casos de mujeres que están en etapa de menopausia que lo que les ha pasado es que a nivel muscular voluntario, digamos que los que los hacen bien, o sea, son unos que diríamos decentes, pero que cuando van a salir a correr, pues tienen pérdidas de orina. ¿Y por qué es esto? Porque hay un exceso de tensión, tanto abdominal como a nivel de suelo pélvico, que es que no le deja como, está todo el rato como en contracción, ¿no? Como en tensión, y lo que está haciendo ese abdomen es empujar hacia abajo y entonces pasan estas pérdidas de orina. O Entonces, sea que a veces incluso los Kegel son contraproducentes. los Kegel o incluso las bolas chinas, que todo el Sí. mundo o mucha gente o antes se recomendaba un montón el tema de las bolas chinas. Hay un poco de controversia en esto, igual que los hipopresivos.
también, que ya podríamos hablar largo y tendido de estas dos cosas otro día. Bueno, entonces como un poco para resumir todo esto, que ante cualquier cambio que genere malestar, que hay que llamar a un profesional. Que Exacto, sigue habiendo mucha controversia, que se sigue estudiando todavía, porque sabemos que el cuerpo femenino sigue siendo un misterio, vaya sorpresa. Entonces, que es mejor acudir a profesionales antes que dejarnos guiar por lo que nos pueda decir ahora el ChatGPT o lo que nos pueda decir, pues, exacto. Google, ¿no? Y que es importante saber que cada cuerpo es único, que no lo que le vaya bien a un cuerpo le va a ir bien a otra. Porque es que mi prima me ha dicho que las bolas chinas me van a ir súper bien. Pues a lo mejor no. Pues a lo mejor tienes un montón de tensión en ese suelo pélvico que no te va a ir bien esa bola china. Exacto. Eso también es súper Entonces, importante, de que sabemos que todas vamos a sufrir cambios en esta etapa, pero obviamente como cada una va a vivir ese cambio o esos cambios, va a ser específico y personal de cada mujer. exacta. Sí, Exactamente, sí. muy bien. Pues Débora, quería preguntarte a ver si nos puedes hacer alguna recomendación, así como para ir juntando todo lo que hemos hablado, alguna recomendación de un poquito de prevención, ¿no? De qué manera podemos cuidar más de nuestro cuerpo en esta etapa, qué cositas podríamos hacer a nivel general y a nivel específico de suelo pélvico. Vale, pues a nivel general lo que yo diría es hacer ejercicio, que lo he repetido ya varias veces. Pero para que quede claro. Intentar cuidar la alimentación, que a medida que van pasando los años, ya os digo que es súper importante Ujú. y es complicado de mantener o de cuidar porque a lo mejor pues tampoco se facilita, ¿no? En el mundo de la industria de comida, como que los ultraprocesados están muy al día, todas estas cosas, como que están todos muy ricos, yo me incluyo, de que me tengo que cuidar más. Pero intentar cuidarse más y a nivel específico intentar, digamos, hacerle hueco en nuestro cerebro a ese suelo pélvico, a esa vagina, a esa vulva, que se conozca, ¿no? Que sepamos dónde está, que sepamos cómo funciona, que sepamos qué cambios tiene. Si todavía hay alguien con con la regla, perdón, que esté a punto, que sepáis que esos cambios sean normales, que veáis cómo va cambiando el flujo, cómo va cambiando la lubricación, cómo va cambiando la forma de esa vagina, bueno, la vagina no se ve, pero la vulva sí. Em, entonces, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. Y si no, si hay un sitio que no se sabe que está, que no aparece en nuestro cerebro, pues difícilmente se le va a hacer caso o se va a notar esa diferencia, ¿no? Es que creo que acabas de dar muy en el clavo con esto de hacerle espacio en el cerebro, porque es que es literalmente así, o sea, nuestro cerebro piensa que va generando conexiones a medida que vamos pues viviendo experiencias y esto está demostrado, que el cerebro es plástico, significa que siempre va modificándose y creando nuevas conexiones a lo largo de toda nuestra vida. Pero si nosotras no hemos querido prestarle atención a esa parte de nuestro cuerpo, que queramos o no queramos, anatómicamente está escondida, o sea, nosotras para mirarnos la vulva, sí o sí, tenemos que coger un espejo y hacer el trabajo de mirárnosla, ¿no? Sí o sí, pues si no hemos hecho este trabajo, no hemos generado esa interacción, pues nuestro cerebro no lo tiene presente. Y es lo que Sí, pero dice también, Débora, súper yo, bien. yo creo que también teníamos que tener en cuenta, Neus, que pues que lo que tú decías, ¿no? Que el cuerpo de la mujer está estudiándose ahora mismo, a Exacto. día de hoy, se empieza a estudiar un poco más. Y que todo esto se veía como algo tabú. Entonces, nuestras abuelas, por ejemplo, yo he hablado con mi abuela muchas veces de esto y me dice, es que nosotras, tú parías y ya estaba. Y si En te fin, dolía lo que fuera, pues ya está, pues te aguantas porque has parido. Pues no, que se sepa que hay cosas nuevas, afortunadamente, o que se van conociendo poco a poco y a día de hoy que hay herramientas que podemos tener en consulta, por ejemplo, o simplemente mirarte la vulva. Esto ya hace exacto, muchísimo. Entonces, exacto, que no se vea como algo tabú, que se vea como algo normal. Ellos se miran el pene, se lo tocan, se exploran y no pasa nada. exacto, Chicas, no pasa nada. exacto. Entonces, Es que es tan importante, es que de hecho ahora yo recuerdo, perdona, está con KitKat. De hecho ahora recuerdo una de las últimas sesiones que he tenido con una nueva paciente que me decía, he hecho el ejercicio de mirarme la vulva por primera vez y flipó. Flipó porque
tiene un labio más grande que el otro, porque de repente se ve que la vulva es como más oscura, como que es más grande de lo que se pensaba, ¿no? Y es como, claro, porque ¿cuál es la imagen de una vulva que tenemos en la mente? Es que no es una Yo imagen creo que real. es una vulva como muy infantilizada. Juntitos, muy juntitos, depilada, todo esto es como muy infantilizado, o sea, es como que, jolines, pues una vulva es, puede ser grande, puede ser pequeña, puedes tener un labio más grande que el otro, los labios internos más grandes que los externos, el capuchón del clítoris más grande, más pequeño, es que depende muchísimo de cada una, De con pelos, varios sin pelos, colores. Exacto, los colores, cuando estás embarazada está más gordita, cuando en el posparto está pues más abierta, pero es que es normal, o sea, son procesos de la vida y hay que entender que es así y que poco a poco pues va cambiando. exacto. Y qué tan importante es que cada una se conozca anatómicamente y sobre todo que acepte anatómicamente cómo es esa vulva y cómo va a ir cambiando a medida que vamos pues madurando y a medida que el ciclo vital va transcurriendo, pues va a haber cambios y que tenemos que aceptar todos esos cambios. Lo Dale, único importante que tengo que decir sí, es que si veis que vuestra vulva está muy roja, eso es irritación. Pero si veis que está muy blanquita, que parece muy chiquitita, que hay como los plieguecitos de los labios son muy pequeños, está muy blanca, eso puede ser que sea Lincoln. El Lincoln es una patología inmune que hay que tener en cuenta. Lo digo porque si alguna cosita de estas que os resulta raro, que tenéis picor, que tenéis todas estas cosas, es importante acudir al ginecólogo. ¿Vale? gracias. Solo como para dar un poco de visibilidad a esto, porque puede ser que haya picor, que se retraigan los labios, la zona del clítoris, todo esto es por tema del Lincoln y esto es importante tratarlo. Perfecto, ¿Vale? pues gracias por el apunte. Exacto, y al final, pues si no nos miramos nosotras mismas la vulva, ¿qué hacemos? Claro. Así Es que eso es súper importante. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito que has tenido y por compartirnos pues, el conocimiento sobre este tema. Ha sido un súper placer. Yo he Y intentado hacerlo así lo más poco técnico posible para que la gente lo pueda entender y que si hay cualquier duda que te hagan llegar, Neus, ya saber dónde estoy. pues sí, me lo dejáis por los comentarios y yo se lo hago llegar a Débora. Y bueno, que si hay algo pues, más específico o tenemos que profundizar en alguna temática, pues creo que, no sé, Débora, si podemos volver a contar contigo, creo que sí. Por supuesto que sí. Así que si tenemos que hacer una segunda versión, ¿no? Como para entrar Ujú. en algún tema más específico, pues obviamente me lo dejáis por los comentarios y sin problema alguno volvemos a contar con Débora. Pues muy bien, muchísimas gracias por este ratito y esperamos verte pronto, Débora. Gracias a ti y gracias a las que nos vean por aquí. Pues nada, chicas, nos vemos nosotras en los siguientes vídeos. Que paséis un buen día. Chao.